¿Qué tal, gente? Los saluda de Ronin y el día de hoy vamos a hablar del caso repetitivo de Charles Oliveira, porque al parecer en recientes entrevistas, faltando casi un mes para su pelea contra Arman Tsarukyan, una pelea que va a decidir el siguiente contendiente al título, se ha visto que Charles tiene una herida cerca de las cejas. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que justamente por una herida la misma herida, Charles Oliveira abandona esa oportunidad titular y simplemente se retira de su anterior pelea para poder obtener esa revancha tan preciada y pasar de ser el campeón del pueblo a ser el campeón real. Charles Oliveira se retiró antes por este tipo de heridas y es muy preocupante, ya que muchos fanáticos, sobre todo en el anterior caso en donde Charles cancela, dicen que Charles tuvo miedo de Makhachev. Y yo no creo esto. Hay que entender por qué una herida es tan importante, por qué un corte en las cejas es tan importante a la hora de pelear. Y como este corte, a pesar de que falta un mes, ya que este corte se puede ver que es reciente, lo digo porque aún sigue rojo, se ve que es una herida fresca, se puede decir. En este caso, a pesar de que ya fue tratado, ya fue cosida esta herida, igual tampoco es un tratamiento tan bueno, se ve a simple vista. Lo digo aquí porque al parecer yo no sabía esto, pero el propio Dana White dice que cuando un peleador tiene una herida puede ir a los Estados Unidos a hacer una cirugía en donde el corte se cosa de manera correcta, sobre todo se cosa desde el interior y esta herida tiene menos posibilidades de volverse a abrir. Es muy importante este factor del volverse a abrir, ya que esta razón es la principal por la cual muchos peleadores como Charles cancelan las peleas a pesar de que falten una semana. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay un problema aquí. Primero, ¿por qué no se puede pelear con una herida? Les explico aquí. Hay dos razones. La teórica, que en este caso es porque una herida, lo normal es que sea más propensa a volverse a abrir con el mínimo golpe. Si nomás te cosas como está Charles en esa entrevista, es muy propensa a volverse a abrir, ya que el tratamiento, vamos a decirlo así, el tratamiento fue de manera externa. Este tipo de tratamiento es más propenso que en este caso la capa exterior simplemente se rompa con el mínimo golpe. Muy importante contra una bestia como es Arman Tsarukyan en este caso. Ahora explicando la parte técnica, la parte práctica, la parte estratégica del por qué es tan malo pelear con una herida deportivamente, es porque simplemente tu oponente va a atacar a esa herida. Lo primero que va a hacer es querer abrir esa herida para que tú estés consangrado, para que el árbitro esté más propenso a ver a su oponente, a ver en este caso Charles, para parar la pelea en un potencial, yo que sé, en una potencial herida de gravedad, y a su vez también es bueno ya que suma puntos hacia los jueces. Al hacer una herida muchas veces suma puntos hacia los jueces. Entonces todas estas cosas son unas desventajas. Y como dijo Charles, en este punto de su carrera debe tener cuidado. Lo que no entiendo es por qué su entrenador sí tiene cuidado a la hora de escoger las peleas, a la hora de buscar y sobre todo encontrar la mayor oportunidad para ganar las peleas, pero a su vez es tan descuidado a la hora de entrenar. Me explico aquí. Vamos al pasado. No puede ser tú que en una preparación tan importante, en una pelea titular, en una revancha, que tu oponente, en este caso, fue el único que venció a tu pupilo, que fue Charles Oliveira, ya que recordemos algo, en 6 peleas contra los top, en este caso, Charles ha ganado 5 de ellas. Es brutal lo que ha hecho Charles, o sea, la habilidad, el nivel que tiene Charles, que es tan subestimado porque muchas veces en la pelea se lo ve en el piso, ahí sangrando, ahí se lo ve en el piso, todo medio noqueado, pero el tipo ha ganado a tipos importantísimos como Poirier, como Gaethje, como todos esos tipos. No puede ser que para la preparación del único tipo que venció a tu pupilo, vengas y seas tan descuidado. Faltando una semana, haces una lucha, un sparring fuerte, no tiene sentido. No entiendo, yo creo que se llama Diego de Lima, o no sé quién sea el entrenador en este caso, de Chute Box, pero no puede ser posible que vengas y entrenes de esa manera a tu pupilo más importante, porque técnicamente es el único campeón que tienes. No puede ser esto. Un campeón queridísimo por la gente. Para que ustedes entiendan, actualmente el brasilero, si no me equivoco, con más seguidores, con más pagos por eventos, con más ventas como tal, es Charles Oliveira. Porque según se sabe, al parecer Charles estaba haciendo lucha, haciendo grappling con su entrenador y este lo corta con el codo. ¿Cómo es posible esto?
¿Cómo es posible que su entrenador, y si no fue su entrenador y fue su compañero, cómo es posible que su entrenador permita esto? Porque ok, no fue entrenador, fue otro tipo. ¿Cómo es posible que permitas esto? Está a una semana de pelear tu pupilo más importante por el título de revancha contra el único tipo que lo venció. Y aún así, vienes y lo descuidas de esa manera un día antes de viajar. Vienes y lo cortas. No puede ser posible. Miren, 2 años practicando Jiu-Jitsu grappling. Ninguna sola vez me han cortado. ¿Me han pegado codazos? Sí. ¿Codazos de qué potencia? Muy suaves, porque obviamente es grappling. ¿Quiénes me han pegado? Cinturones blancos. Mi entrenador nunca me ha pegado un codazo. ¿Sabes por qué? Porque sí sabe luchar con cuidado, porque es un tipo experimentado. Porque estoy seguro que el propio Diego de Lima y cualquier compañero de chute box de Charles Oliveira sabe entrenar, sabe hacer grappling. Lo que pasa es que siguen con esa mentalidad del antiguo. Si no te arranco la cabeza en un sparring, no cuenta. Es para que pierdas miedo al golpe. No entiendo eso, porque la razón, la justificación de muchos que he visto es porque simplemente tú peleas duro para no tener miedo a ser golpeado. Estoy 100% seguro que Charles Oliveira ya no le tiene miedo a ser golpeado. Y por esa razón no le veo sentido a golpearse al 100%, sabiendo que tu pupilo, su fuerte, es el grappling. Justamente es el grappling el fuerte de tu pupilo. No tiene sentido, en cambio debería enseñarle a cómo recibir menos golpes. Porque recordemos que Charles es un tipo que pega fuerte, pero también le pegan, sus oponentes se confían y luego son sometidos por Charles Oliveira. Lo que pasa aquí, y el gran problema que le veo a recibir golpes innecesarios, es que la vía más probable, la vía más eficaz por la cual puede ganar Arman Tsarukyan es por nocaut, al igual que lo hizo contra el propio Beneil Dariush. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué es tan importante que gane por knockout y no por TKO? O que le propine o que le dé un knockout a Charles Oliveira y no un TKO. Porque justamente Arman Tsarukyan dijo algo bastante interesante antes de su pelea contra Beneil Dariush. Él decía que en la pelea de pie estaba seguro de ser mejor que Beneil Dariush. Él decía que en lucha, en wrestling, en derribos era mejor que Dariush. Pero él decía que no quería ir al suelo o que dudaba ser mejor en el piso que Beneil Dariush, ya que si le tienes respeto al Jiu-Jitsu, al grappling de Dariush, estoy seguro que le vas a tener respeto, no miedo, pero le vas a tener respeto y quieres evitar el Jiu-Jitsu, el grappling del mejor sometedor de toda la historia de la UFC o el tipo que tiene la mayor cantidad de sumisiones de toda la historia de la UFC como es Charles Oliveira. Lo que pasa con esto es que obviamente el propio Arman Tsarukyan va a querer buscar un knockout fulminante. ¿Qué es lo mejor para esto? ¿Cómo lo puedes preparar a tu discípulo? Fácil. Obviamente haciendo que su mandíbula, su resistencia a los golpes sea mejor. ¿Cómo puedes lograr esto? Fácil. Entrenando la defensa y a su vez entrenando una manera en donde no reciba tantos golpes. O a su vez, si él quiere que Charles salga como siempre a intercambiar, con más razón debe cuidar esa mandíbula de su pupilo. ¿Para qué? Para que simplemente en intercambio más que se caiga consciente y se pueda defender con su jiu-jitsu como siempre lo hace en este caso. Pero a su vez, si ya de por sí tú en los campos de entrenamiento, en lo que es el campamento como tal, estás que destruyes el cerebro de Charles, no me imagino qué le puede pasar en este caso contra Tsarukyan. Un Tsarukyan que es fuertísimo, es joven, que sí tiene mandíbula porque aguantó perro gancho que se comió en su anterior o en 2 peleas anteriores a esta pelea contra Charles Oliveira. O sea, es brutal la mandíbula. Tsarukyan es un tipo que se puede intercambiar, sí puede salir victorioso porque tiene pegada y tiene mandíbula. Sé que Charles tiene pegada. Para mí Charles es la mayor pegada de la división y esto lo dijo el propio Justin Gaethje. El punto aquí es que Charles debe cuidar esa mandíbula para más que sea tener ese conteo regresivo obligatorio que el tipo tiene gracias a su habilidad en el grappling. Y realmente ojalá Charles llegue bien, ojalá Charles llegue al 100% en esa pelea, ya que muchos están molestos con Charles porque no tiene ese corte, pero no es culpa de Charles. Charles le entrega tiempo, dedicación, esfuerzo, disciplina a su entrenador. El entrenador, su obligación es coger todo eso
y convertirlo en un peleador potente, en un peleador capaz de vencer al otro oponente en este caso. Y esta culpa, este corte, es del entrenador, y en este caso el tipo no la sabe aprovechar de manera correcta. Y bueno gente, ese es el video de hoy, espero que les haya gustado como es de costumbre y nos vemos en otra ocasión.